Además, algo muy importante cuando nos encontramos hablando de los diferentes lenguajes es que existen dos clasificaciones: los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Cada uno cuenta con sus ventajas y desventajas, pero este será un tema que hablaremos en otra oportunidad, porque realmente se puede llegar a abarcar mucho tiempo cuando nos sentamos a comparar entre los dos tipos de lenguajes. Ya sabemos que un lenguaje de programación es un intermediario entre las personas, los programadores y las computadoras. Pero existe un detalle muy importante, y es que las computadoras no entenderán exactamente lo que les indiquemos a través del lenguaje de programación. Y aquí es donde entra un proceso muy importante, el cual se conoce como traducción, o para ser más técnicos, compilación. Exactamente de qué consiste la compilación. Esta es tomar el código fuente escrito en un lenguaje de programación, el que sea, y traducirlo a un lenguaje máquina. Y es en este lenguaje el cual la computadora entenderá las instrucciones u órdenes que le hayamos indicado a través del lenguaje de programación. Y es aquí también donde se clasifican los lenguajes de programación en dos grandes grupos: los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Pero también mencioné otro detalle, y es un lenguaje máquina. Los lenguajes de programación también se clasifican en tres grupos: lenguajes de alto nivel, mediano nivel y bajo nivel. Exactamente de qué consiste esto de los niveles. Mientras más alto sea un lenguaje de programación, la estructura, la sintaxis de sus instrucciones se acercarán al lenguaje humano, y mientras vamos bajando, su sintaxis, la forma de escribir su código, se acercará al lenguaje máquina. Un ejemplo perfecto de un lenguaje de alto nivel es Python, muy popular por tener una curva de aprendizaje muy suave, y esto es debido también a su sintaxis de muy pero muy alto nivel. Incluso podríamos tomar un código escrito en Python, mostrárselo a una persona que no tiene conocimientos previos sobre programación, y esta persona existe posibilidades de que nos indique qué hace exactamente ese código. Ahora, hay otros lenguajes de programación, como es el caso de C, C++ o Java, que son considerados lenguajes de mediano nivel. Y por último tendríamos los lenguajes ensambladores, los cuales son definidos por el procesador de nuestra computadora. Los lenguajes ensambladores se acercan muchísimo, mucho al lenguaje máquina, se alejan demasiado del lenguaje humano y se acercan más a lo que entenderá la computadora como tal. Habiendo aclarado esta clasificación de alto, mediano y bajo nivel, entonces podríamos hablar de los lenguajes compilados e interpretados, en donde como tal aquí interviene el proceso de traducción de los códigos que nos encontremos escribiendo. ¿Qué significa que un lenguaje de programación sea compilado? Aquí interviene lo que se conoce como un compilador, y el compilador tomará el código fuente escrito y lo va a traducir a un lenguaje máquina, generando un ejecutable, y es a través de este ejecutable en donde, como su nombre dice, podremos ejecutar nuestro programa. Ejemplos de lenguajes compilados tendríamos C y C++, dos lenguajes muy famosos. Y ahora, ¿qué significa que un lenguaje sea interpretado? Aquí interviene lo que se conoce como un intérprete, y el proceso de traducción se hará línea a línea, línea que se traduce, línea que se ejecuta. Aquí no se genera un archivo o un ejecutable aparte, sino que una vez que nosotros escribamos nuestro código, este se traducirá y ejecutará línea a línea. Dos lenguajes muy famosos en estos momentos sería el caso de Python y JavaScript. Ambos son lenguajes interpretados. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con un lenguaje compilado y de trabajar con un lenguaje interpretado? Hay muchísimas ventajas y desventajas de cada lado. Por ejemplo, una ventaja de los lenguajes compilados es que estos suelen ser muy eficientes. ¿Exactamente por qué? Porque el proceso de traducción al final consume tiempo, y cuando nosotros tomamos nuestro código fuente y lo traducimos a un lenguaje máquina y ejecutamos ese ejecutable, en el caso de los compilados, el proceso de traducción será una sola vez, y de esta manera nos estamos ahorrando tiempo en la traducción del código. Ahora, a diferencia de los lenguajes interpretados, el código se tendrá que traducir cada vez que nosotros ejecutemos nuestro programa. Suele suceder que los lenguajes compilados tienen una sintaxis un poco más estricta en comparación a los lenguajes interpretados. Por ejemplo, los lenguajes compilados suelen ser de tipado estático. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos encontremos escribiendo nuestro código y declaremos variables o funciones, por ejemplo, hay que indicar qué tipo de variables estaremos utilizando y qué valor estará retornando la función a trabajar. En cambio, los lenguajes interpretados suelen ser de tipado dinámico. No hay que indicar qué tipo de valor almacenaremos en las variables o qué valor retornará una función. Y aquí podríamos ver una ventaja a nivel de sintaxis en comparación con los lenguajes compilados. Y así existen muchísimas más ventajas y desventajas, pero realmente
cuál utilizar, cuál no utilizar, dependerá mucho de la situación. Por ejemplo, en el desarrollo de videojuegos se suele utilizar lenguajes compilados. Es lo más recomendable, porque así el proceso de traducción, de compilación, se hará una sola vez y de esta manera estamos obteniendo optimizaciones a nivel de tiempo. Ahora, por ejemplo, en el caso del desarrollo web se suele trabajar con lenguajes interpretados, como es el caso de JavaScript, por ejemplo, el cual es muy orientado a la parte del desarrollo web e inclusive actualmente se suele utilizar para las aplicaciones de escritorio y también para el desarrollo de aplicaciones móviles. Creo que ha sido demasiada teoría sobre compilados, interpretados, alto nivel, bajo nivel, mediano nivel y así. Entonces, vayamos a la computadora y veamos un ejemplo en vivo de cómo se ve un lenguaje compilado y de cómo se ve un lenguaje interpretado. Y así de esta manera comprender muy bien todo lo que les he explicado en estos minutos. Así que vayamos a ello. Vamos a utilizar dos lenguajes de programación. Por el lado de los compilados utilizaremos C++ y por el lado de los interpretados utilizaremos Python. Y con ambos desarrollaremos un Hola Mundo, un programa bastante sencillo. Entonces abramos nuestro editor de código, en este caso Visual Studio Code, el cual yo estaré utilizando, y vamos a crear dos archivos. El primer archivo se llamará main.cpp para así hacer referencia a un código C++. Y el segundo archivo se llamará main.py para así hacer referencia a un archivo Python. Y ahora, ¿cómo podríamos escribir un Hola Mundo utilizando C++? No importa si no entiendes las instrucciones u órdenes, lo importante es entender el cómo funciona y cómo se trabaja con un lenguaje compilado. Entonces, para escribir un Hola Mundo utilizando C++, primero incluimos la librería IOString, de esta manera, IOString. Seguidamente indicamos using namespace std y luego la función principal. Y para imprimir un mensaje por pantalla utilizamos la instrucción cout. De esta manera, hola mundo, fin de línea. Y finalmente, para indicar que esta función ha finalizado, colocamos return 0. De esta manera, guardamos con control más S y ahora vamos a nuestro símbolo del sistema o terminal, dependiendo del sistema en el cual nos encontremos trabajando, y vamos a navegar al escritorio. Para ello utilizamos el comando cd desktop. Y ahora, ¿cómo podríamos nosotros ejecutar el código recientemente escrito con C++? Primero recordemos que hay que compilarlo. En el caso de C++ existe el compilador G++. Luego, seguidamente, indicamos el nombre del archivo, en este caso main.cpp, el cual es el que vamos a compilar. Indicamos la bandera "-o" para generar un nuevo ejecutable y el nombre de este ejecutable va a ser hola. Antes de dar Enter, vamos a ver el escritorio y observemos que nada más hay dos archivos, el C++ y el .py, los cuales son los que hemos creado anteriormente. Ahora, cuando nosotros demos Enter, se va a generar un tercer archivo. Veamos que aquí se encuentra y este es el archivo ejecutable que obtenemos al compilar el archivo main.cpp. Si nosotros en la terminal o en el símbolo del sistema ejecutamos ese archivo hola.exe, el cual es la extensión de este archivo generado, y damos Enter, aparecerá el Hola Mundo. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio este Hola Mundo por Hola Twitter o Hola Amigos? De esta manera. Guardamos con control más S y si volvemos a ejecutar el hola.exe, aparecerá Hola Mundo. ¿Y por qué no se vieron los cambios? Porque cada vez que nosotros hagamos un cambio en el código fuente, hay que volver a compilar ese código y así obtener un nuevo ejecutable. Entonces podríamos venir, volvemos a ejecutar este comando y si ahora ejecutamos hola.exe, aparecerá hola amigos. Entonces cada vez que hagamos un cambio en el código fuente, hay que compilar y ejecutar. Esto es en el caso de los lenguajes compilados. Ahora, ¿cómo sería con los lenguajes interpretados? Como es el caso de Python. Para imprimir un mensaje por pantalla únicamente utilizaremos la función print. Abrimos y cerramos paréntesis y entre comillas simples o dobles colocamos el mensaje a imprimir. En este caso, hola mundo. Guardamos con control más S y ahora si vamos al símbolo del sistema o terminal, antes vamos a limpiar nuestra terminal, para ello utilizamos el comando cls o si nos encontramos en un sistema Mac o Linux utilizamos el comando clear. Damos Enter, se limpia todo. ¿Cómo podríamos ejecutar nuestro código Python? Simplemente escribiendo el nombre del archivo, en este caso .py, main.py. Damos Enter y aparecerá el hola mundo. Y ahora, si por ejemplo yo agrego varios mensajes, de esta manera, control S para guardar, volvemos al símbolo del sistema y ejecutamos, aparecerá hola mundo. Y si por ejemplo cambio este hola mundo por hola Alex, guardamos, volvemos a ejecutar
y aquí aparecerá el Hola Alex. Entonces aquí ya hay una diferencia entre los compilados y los interpretados. Además, observemos que si vamos al escritorio no se ha generado un cuarto archivo. Recordemos que este que se encuentra acá es el ejecutable del main.cpp y para el caso del main.py, para el código Python, no se genera un nuevo archivo. Recordemos que la traducción sucede línea a línea y línea que se traduce, línea que se ejecuta. Eso significa que se traduce esta línea al lenguaje máquina, la primerita, y seguidamente se ejecuta. Luego pasamos a la línea número 2, se traduce, se ejecuta, línea número 3, se traduce y ejecuta, y así sucesivamente hasta llegar hasta la última instrucción de nuestro código Python. A diferencia de nuestro código en C++, donde se traduce el archivo por completo, se genera un ejecutable y es ese ejecutable el que utilizaremos para ver como tal el funcionamiento de nuestro código. Entonces, esto es un ejemplo bastante sencillo y muy preciso para entender el cómo trabaja un lenguaje compilado y el cómo trabaja un lenguaje interpretado, como es el caso de Python y C++. Y ahora volvamos a la cámara principal para así despedirnos. Eso ha sido todo por ahora y como siempre mi nombre es Alexander Naranjo. Espero que te haya gustado muchísimo esta explicación y te invito a suscribirte a este canal. Por aquí abajo estará el botón de suscripción, a que dejes tu fabuloso like, como ya les mencioné. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.